si le parece, pues podemos empezar con una oración, para que venga el Espíritu Santo y que nos ilumine a todos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Y renovarás la paz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Bien. El Apocalipsis trata de los últimos tiempos y de algo que viene después de los últimos tiempos. En el año 1960 de pronto aparece una distinción que hasta ese momento todos creíamos que era igual. Es fin del mundo, fin de los tiempos, da igual, es lo mismo, no hay distinción entre las dos cosas. Y sin embargo, en aquel momento hay unas apariciones en España, en Garabandal, y la Virgen muere en ese momento Juan XXIII, y la niña, una de las niñas a las que se le aparece la Virgen, dice: entonces ya solo quedan 4 papas para el fin de los tiempos. Su madre le dice: niña, ¿quién te ha dicho eso? Y ella dice: la Virgen. Dice: la Virgen me lo dijo. Dice: ¿querrás decir para el fin del mundo? Dice: no, la Virgen dijo fin de los tiempos. ¿Y en qué se distingue el fin del mundo y el fin de los tiempos? Dice: no lo sé. Normal, de una niña. Pero entonces, claro, uno dice, empieza lógicamente la primera pregunta. A ver, ¿son iguales o no son iguales? Porque y lo primero que se le ocurre a uno es decir, gramaticalmente, fin de los tiempos es plural. Fin del tiempo sería singular. ¿Cuál de los dos, el plural o el singular, debería ser el fin del mundo? El singular sería el fin del mundo. El singular, claro. Fin del tiempo sería el fin del mundo. Fin de los tiempos, pues hay tiempos de los romanos, los tiempos de los conquistadores, los tiempos de... Entonces la Virgen dice fin de los tiempos. Quedan 4 papas para el fin de los tiempos. Entonces, la siguiente pregunta es decir, luego entonces después hay más tiempo. Entonces la Virgen, ¿por qué dice fin de los tiempos? ¿Qué característica hay de esos tiempos? La Virgen estaba haciendo eco, o hace eco en ese momento, una cosa que dice el Señor en el Evangelio. Dice: habrá una gran tribulación, como nunca hubo hasta entonces, ni después habrá. Si os fijáis, cuando dice como nunca hubo hasta entonces, ni después habrá, significa que lo de después no es tan malo como lo de cuando ocurra esa gran tribulación. A veces tenemos la idea de el fin del mundo es lo peor, es donde ocurrirán todas las desgracias, todas las catástrofes apocalípticas, ¿verdad? Pero no, entonces eso no se ajusta a lo que dice el Señor, que habrá un momento difícil, pero después no será tan difícil, ni después habrá. Y entonces la Virgen también, cuando dice fin de los tiempos, y descubrimos que el fin de los tiempos simplemente gramaticalmente no es fin del tiempo, por tanto después hay más tiempo. Aquí hay un extraño juego en decir, hay un momento que es, además al ponerle la palabra fin, hay un momento en donde se acaba
a las cosas, donde puede que sean las cosas de gran tribulación, y después se acaba pero no se acaba. Se acaba pero no se acaba. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se encaja eso? Porque no es lo que habitualmente se ha enseñado. Habitualmente se nos enseña pues que el fin del mundo, juicio final y se acabó, ¿no? Bueno, pues entonces, por ejemplo, el fin del mundo es cuando vendrá el Señor. Es un dogma. No podemos minimizar el problema. El Señor vendrá, tiene que venir, ¿no? Lo decimos hasta en el credo. ¿Y cómo será esa? Normalmente decimos segunda venida. Pero si vamos a la Sagrada Escritura y buscamos segunda unido a venida, no lo encontramos. El Señor siempre habla de mi venida, la venida, San Pablo, la venida, lo que sea, San Juan, pero nunca dicen segunda. El segunda se lo hemos puesto nosotros, como diciendo, es obvio que viene por una segunda vez, ¿no? Pero ¿por qué entonces la Sagrada Escritura no pone nunca segunda si es obvio? Pues porque cuando dice venida, a continuación dice que vendrá con gran poder y majestad a juzgar. A juzgar. Con gran poder. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cuántos juicios hay en el Evangelio? Hay un juicio, donde venid benditos de mi Padre, os habéis portado bien, poneros a la derecha, los otros poneros a la izquierda, estos al fuego eterno. Ese es un juicio. Pero ¿es el único juicio que hay? Ese es el juicio final. Hay un juicio más, que es el juicio de las naciones, donde los ángeles reunirán a los hombres y con gran poder y majestad vendrá a juzgar a las naciones. Es decir, hay dos juicios. Uno de carácter social, otro de carácter personal. Entonces, el Señor, cuando venga con gran poder y majestad a juzgar, viene a dos juicios. La siguiente cuestión es, ¿y los dos juicios son el mismo día? Pues esto ya me extrañaría, que fueran dos juicios tan importantes el mismo día. Entonces, tiene que haber un tiempo entre el juicio 1 y un tiempo entre el juicio 2, hasta el juicio 2. Por tanto, si el Señor viene a dos juicios, ya tenemos la respuesta por qué Él no dice nunca segunda venida. Porque en realidad hay segunda y tercera. Y de hecho hay una parábola, cuando nos habla el Señor de vigilar, dice, ¿y si viniera el Señor a la segunda vigilia o a la tercera vigilia? ¿Es solo una parábola o está queriendo indicarnos algo más? ¿Vale? Entonces, si hay un tiempo entre los dos juicios, ¿por qué la Virgen, vuelvo a la pregunta inicial? Porque la Virgen dice fin de los tiempos, que no es el fin del mundo. ¿No será que a lo mejor está colocando el fin de los tiempos en uno de esos dos juicios, que es el primero, que es el de las naciones? Y después viene un tiempo, el que sea, hasta que llega el final del tiempo. ¿Vale? Entonces, primera cosa, que analizando un poco más la Sagrada Escritura, este primer concepto que os habrán enseñado, a mí me lo han enseñado pues en los estudios teológicos, de que de la escatología es que vendrá el juicio y después al cielo y desaparece la tierra y se acabó todo el tinglado. ¿De acuerdo? Yo os pregunto, ¿os parecería lógico que el pecado, Dios crea al hombre? Y entonces
empieza el tiempo. Y entonces Dios pone la prueba a Adán. Y Adán, en la historia, comete el pecado. Entonces el Señor dice, un momento, vamos a... esto me ha cambiado los planes. Yo tenía un plan original creador, Dios Padre, ahí está, maravilloso para que esta criatura nueva que he hecho, que es una criatura a mi imagen y semejanza, pueda participar de mí, ¿verdad? Y ahora resulta que no va a poder participar de mí. Entonces a Dios se le ocurre el plan B. Dice, sí, vamos a arreglar el tema. Vamos a arreglar el tema, vamos a hacer el plan de redención, ¿verdad? Y efectivamente, a lo largo de 6.000 años, pues en un momento determinado, en la plenitud de los tiempos, manda a su hijo, paga un precio, etcétera. Tal. Primera pregunta, ¿vosotros creéis que el plan de redención ya está completo? San Pablo dice que no, que debemos completarlo, los dolores de Jesucristo. Pero tampoco está claro que no está completo, porque efectivamente hasta que Jesucristo muere en la cruz, la gente no podía ir al cielo. Bien. Pero ¿eso era todo lo que estropeó el pecado de Adán? Adán efectivamente estaría en la tierra un tiempo y luego iría al cielo. Pero no, el pecado no fue eso lo que estropeó solamente, la amistad con Dios. Por el pecado entró la muerte. Mi pregunta, ¿hoy vemos que la muerte sigue funcionando? Sí. Evidentemente el plan de redención no ha terminado. Porque si no tendríamos que decir, se fue el plan de semi-redención. Solo se cumple solo nos redimió la mitad. ¿Y el Señor hace las cosas a medias? Las hace enteras. Luego falta algo para que se termine el plan de la redención y digamos, estamos en la situación original de Adán. Vale, falta que la muerte se vaya del mundo. Pero normalmente la tenemos asociada a que la muerte se irá del mundo el último día. El día del juicio final, ¿verdad? Todos resucitamos, ahí se va el... Y yo pregunto, ¿y entonces qué va a poder hacer Dios Padre con su plan original? ¿Para qué hizo un plan B? Si no puede poner en marcha aquel plan original, si solo nos resucita, si solo la muerte se va el último día, se acabó la historia. Ya no hay tiempo para que la gran idea creadora de Dios Padre funcione. También se puede decir de otro modo. Si todo se arregla al final, no veremos nunca fructificar, dar verdadero fruto abundante y tal, la cruz de Jesucristo, el plan de redención. No hay más que ver cómo está el mundo hoy, bastante lejos del tema, ¿no? En esa idea de que al final será cuando se arregle todo un día bien, con catástrofes y con no sé qué y tal, y hasta entonces lo que tenemos que hacer es aguantar como vamos. Yo creo que es que ahí hay algo que chirría, que no encaja, que cuando uno lo piensa bien dice no. El plan creador de Dios no se puede poner en marcha después de haber hecho toda la redención, todo el plan de redención. El fin de los tiempos es lo mismo que el fin del tiempo. El juicio es todos a la vez, todo el juicio final, el juicio de las naciones y el juicio personal. No. Entonces, aquí hay que empezar a cambiar, hay que romper el modelo. El modelo ese de que todo se arregla al final, el último día. No. ¿Os parece lógico? Pero os estoy planteando algo que es simplemente de pura lógica de nuestra fe. Pues entonces hay que empezar a pensar que entre los dos juicios hay un tiempo. Y en ese tiempo es donde se va a poder fructificar aquel plan original que Dios hizo para los hombres, ¿verdad? Y en ese tiempo pues no va a haber muerte. Porque si no hay pecado,
Si ya se ha redimido el pecado, ¿qué hace la muerte por ahí? Claro, pero esto rompe todos los esquemas. Si nosotros, los hombres, desde Adán, hemos visto que todos los hombres murieron. Bueno, bien, la Virgen quizás no murió, pero como no estábamos allí para verlo, bien, un dogma, y ahí está, y además dejó el hecho de si murió o no murió, lo dejó sin decidir, claramente. Entonces, todos tenemos la evidencia diaria de que todos los hombres han muerto. Pero en la creación no estaba la muerte. La muerte entró por el pecado, lo dice muy claramente. Luego si el plan creador ha de volver a su sitio, y no debemos llamar a esto plan de semirredención, tiene que haber un tiempo histórico donde la muerte no funcione. O dicho de otro modo, si el pecado ocurrió en la historia, si la redención ocurrió en la historia, los frutos de la redención tienen que verse en la historia. Hasta lo decimos en la oración del Padre Nuestro que nos enseñaron: venga a nosotros tu reino. Hay un momento en donde, sí, el reino ha venido hasta nosotros y tal, pero el reino empieza en los corazones, empieza de tal, pero tiene que ser la semilla que termina fructificando. El reino es como 3 medidas de levadura que lo puso en 3 medidas de harina. ¿Hasta qué? Hasta que fructificó todo. El reino es como la más pequeña de las levaduras y tal, sí, mientras va siendo pequeña, pues es pequeña. Pero llega un momento en donde es un árbol, en donde vienen todos, donde tal, es el más grande de los árboles, ¿no? Ese reino que pedimos tiene que de verdad funcionar. Pero para que funcione, yo os pregunto, estamos empezando a hablar de una cosa, y es que la muerte, por lógica de la redención, tiene que desaparecer de la historia. Por lógica de la redención. Va a haber un tiempo en donde no hay muerte. Eso ahora mismo se le dice a los hombres y dicen: pero tú estás loco. Pero a lo mejor alguno dice: pero tú eres hereje. ¿No? Y tú dices: pero y dime dónde está la herejía, porque es que todavía no, al revés. Aquí lo que está ocurriendo es que estoy haciendo vibrar a fondo la fe. La fe no es solo para arreglar 4 dificultades, soportar la cruz, etcétera. No. La fe es para que dé todo su esplendor. Entonces, si la muerte no va a funcionar en la historia, ¿cuándo, señores, vamos a estar en esa nueva situación tan ilusionante? ¿Podríamos decir que sería como un nuevo nacimiento de la humanidad, esa situación? Imaginaros que ya no morimos, ni usted ni yo. Eso sería sorprendente, ¿verdad? Por cierto, lo dice San Pablo: al sonido de la última trompeta, porque sonará, en un abrir y cerrar de ojos, todos seremos transformados. Y además empieza diciendo: os voy a declarar un misterio, como diciendo: callaros, no lo digáis muy fuerte todavía, ¿eh? Todos seremos transformados. No dijo: todos seremos resucitados. ¿En qué se diferencia transformado de resucitado? Resucitado sería el que ha resucitado, tiene la vida inmortal, ¿verdad? Jesucristo. Ahora tenemos la vida mortal. Pues el que resucita ya tiene la vida inmortal. Ha pasado por la muerte. Porque ahí es la... ¿Y el transformado qué es? Pues es en un abrir y cerrar de ojos. Pero también tiene la vida inmortal. La diferencia es que los dos, los resucitados y los transformados,
tienen la vida inmortal. Pero uno pasando por la muerte y otro sin pasar por la muerte. Interesante cuestión para decir, yo me apunto a cuál. A la de no pasar por la muerte, ¿sí o no? Estoy diciendo cosas que están en el núcleo de nuestra fe, en el core, como dicen los ingleses, en el verdadero núcleo. Y digo yo, ¿y esto da esperanza a nuestros sufrimientos? Que llegara una etapa histórica en donde en un abrir y cerrar de ojos nuestro cuerpo fuera ese con el que Jesucristo resucitó. Por cierto, Jesucristo tuvo 3 cuerpos en su vida. El mortal, con el que nació, murió en la cruz. El que resucitó y estuvo durante 40 días por aquí. Y cuando ascendió, recibió la gloria. Nosotros vamos a tener el cuerpo glorioso, el tercero. Ese es lo que dice San Pablo. El modelo de nuestro cuerpo final es el glorioso. Pero vamos a poder pasar por el segundo. En realidad lo que estamos hablando es del segundo. El segundo es un cuerpo aparentemente muy parecido, porque come y tiene huesos. Pero hace una cosa que este cuerpo mortal no hace. ¿Qué hizo el Señor con su cuerpo resucitado? Que además le sorprendió a los apóstoles. Dijo, ay, va, ¿estamos viendo un fantasma? Dijo, ¿estamos viendo un fantasma o qué estamos? ¿Qué hizo el Señor? ¿Os recordáis? Sí, exactamente. Estaban cerradas las puertas y Él entraba. O sea, pasaba por las paredes, vamos a decirlo. El cuerpo inmortal del que estamos hablando, que en un abrir y cerrarse de ojos traspasa las paredes, con los huesos y comiendo. Toma ya. ¿Habéis pensado alguna vez ese escenario? Pues es un escenario de la fe. Lo de Cristo es modelo. Luego, si es modelo, a alguien alguna vez le pasará, le llevará, y no solo a alguien, sino como está redimiendo a todos. Por eso dice San Pablo, todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en una fecha, la que sea, me da igual. La Virgen tiene ya el cuerpo, está en cuerpo y alma en los cielos, en cuerpo resucitado y además ya glorioso, porque ella ya ha ascendido. ¿Vale? Claro que sí, eso es el dogma de la Asunción. Os estoy intentando abrir la mentalidad a algo que nunca habéis escuchado, pero que se deduce de lo que sabemos y de lo que creemos. Y voy a donde iba al principio. Entonces, si ese tiempo, si ese modo, podríamos llamarle pues un nacimiento, ¿no? Un nuevo nacimiento. ¿Habéis visto algún parto que sea sin dolor? Solo hubo uno, el de la Virgen, ¿no? Además se dice eso, todo parto es con dolor, ¿verdad? Pues hemos dicho que vamos a un nuevo nacimiento. Ese dolor podría coincidir con aquello que dijo nuestro Señor. Habrá un tiempo como nunca hubo hasta entonces, ni después habrá. Un tiempo de un dolor en la sociedad, en los cataclismos, en las circunstancias, pero que después ya hemos cambiado el tema. Entonces, esa gran tribulación puede coincidir con lo que la Virgen llama fin de los tiempos. Hemos dicho que hay tiempos de los romanos, que hay tiempos de los conquistadores, tiempos de lo que queráis. Este tiempo que se acaba, ¿cuál sería su característica? La muerte. Y vas a Apocalipsis 11:8 y veis, por favor, la Vulgata. No veáis las traducciones, porque las traducciones al español, porque en inglés, en las traducciones en francés, etcétera, está bien hecho. Pero de 10 traducciones en español me he encontrado que 8 están mal. Lo que dice la Vulgata es tempus mortuorum judicari. Entonces vamos a traducir, ¿sabes? Es muy sencillo. ¿Dónde está mortuorum? ¿Qué es? Genitivo, que significa de los muertos, ¿vale?
¿Sobre quién va? ¿Sobre judicari, que es el verbo, o sobre tempus, que es el sujeto? Va sobre tempus. Por tanto, la traducción es tiempo de los muertos, juzgarlo. Y no, como veréis en las traducciones, tiempo de juzgar a los muertos. No, está mal traducido. Tiempo de juzgar a los muertos, no lo tempus mortuorum judicari. ¿Vale? Es decir, el judicari, un juicio de las naciones. ¿Y qué va a juzgarse allí? Un tiempo, ¿qué característica tiene ese tiempo? Que es el de los muertos. Y efectivamente, desde Adán, estamos en el tiempo de los muertos. Por tanto, la Virgen tiene razón cuando dice el fin de los tiempos. Nosotros, indagando un poco, llegamos a decir fin de los tiempos en que había muerte, señores. Y si vamos un poco más adelante en el Apocalipsis, hay otra frase muy sencillita que dice mors ultra non erit. Apocalipsis 21:4. Mors ultra non erit. La muerte más allá no existía. No existió. Es decir, si estamos para 4 papas al fin de los tiempos, estamos muy cerca de un parteaguas de la historia, en donde hasta aquí había muerte. Desde aquí no hay muerte. En virtud de la redención de Jesucristo. Menudo concepto acabo de soltar, ¿eh? Abro un super panorama de decir, claro, ya me interesa, oiga, ¿y cuándo? Por favor, ¿me llega? ¿No me llega? Etcétera, tal, en fin, claro, sí. Sí, porque me interesa esto de... Yo ya tenía preparada la tumba en el cementerio, que le den una patada. ¿Sí? ¿Sí o no? Ahora vamos a fundamentarlo un poco, porque, claro, simplemente analizando la Sagrada Escritura y viendo... las consecuencias, hemos llegado a una cosa. Si lo dice usted mañana en su homilía, la que se arma, ¿verdad? Y sin embargo yo le digo al revés, y si no lo dice, ¿está usted haciéndolo bien? No, tampoco, ¿verdad? Bueno, pues vamos a fundamentarlo más. Vamos a una oración que todos nos sabemos de memoria, el Magnificat. Engrandece mi alma al Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Hasta ahí. La Virgen podría haber dicho: engrandece mi alma al Señor y se alegra mi alma en Dios mi Salvador. ¿Por qué dijo alma primero y espíritu después? ¿No es lo mismo? Si la Virgen utiliza 2 palabras, pues no es lo mismo. Y el concepto por ahí es que el hombre está compuesto de cuerpo y alma. Oh, pues la Virgen dice que además tiene una cosa que se llama espíritu. Y que no es lo mismo que alma. De hecho, cuando indagamos un poco más en Santo Tomás, Santo Tomás habla de alma animal, alma espiritual, para ir distinguiendo. Pero la Sagrada Escritura dice mi alma, alma y espíritu. Hay otra frase que seguro habéis utilizado 1000 veces. La palabra de Dios es como espada de 2 filos que penetra hasta las junturas de el alma y el espíritu. Otra vez, el alma y el espíritu. Hay 2 cosas. No sé por qué hemos venido a simplificar. Al final hemos simplificado una cosa que la Virgen no simplifica. San Pablo habla de soma, cuerpo material, psiques y neuma. También. Entonces, aquí sí, parece que hemos mejorado en teología y en realidad veo que estamos empeorando en teología. Desde lo que dice, sí, Santo Tomás sabe más que la Sagrada Escritura. Pues espérate, pero no sé, al final nos está simplificando tanto que a lo mejor en esa simplificación perdemos mucho. Yo ya estoy hoy rompiendo todos los esquemas, pues vuelvo a traer aquí el hombre ternario. ¿Por qué es ternario? Porque está hecho en imagen y semejanza de Dios, que es Trinidad.
Padre, Hijo, Espíritu Santo, cuerpo, alma, espíritu. Y de hecho dice, si alguno cumple mi palabra y tal, vendremos a él y haremos morada. ¿Verdad? Y entonces, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues los tres se meten en el cuerpo, los tres se meten en el alma. No, cada cual tiene su sitio. El Espíritu es para el Espíritu Santo. El alma es para Dios Padre y el cuerpo para Dios Hijo. Cuerpo, alma, espíritu. Cuando Adán peca, las tres se caen al fondo. Se perdieron. Entonces, con el espíritu perdimos la amistad con Dios. No se puede ir al cielo, ¿verdad? Con el alma entraron las pasiones. ¿Las pasiones qué son? A ver, yo digo, sí, estaba muy bien dicho lo que estabas diciendo, que el cuerpo conecta con lo sensible, con la tierra que nos rodea. Tenemos los 5 sentidos, etc. El espíritu conecta con Dios. No tiene sentidos materiales como tal, pero conecta con Dios. Y en realidad el alma, con esas potencias que son inteligencia y voluntad, con la inteligencia y la voluntad va operando lo que viene de arriba, operando lo que viene de los sentidos. Y entonces pues vemos pues una persona que sufre mucho y gracias al sentido espiritual pues decimos, no, pero lleva la cruz porque te estás purificando. Y entonces le damos, y dices, ¿y eso con qué sentido material lo has visto? Con ninguno. Has hecho una conexión para arriba que no la hace nada más que con otra facultad. O los Reyes Magos, pues sí, ven la estrella y dicen, pero es que ha nacido el Redentor. Oye, detrás de lo visible han conectado con algo invisible. Y además San Pablo dice que los hombres se convirtieron en insensatos en los últimos tiempos por perder esa conexión. Detrás de lo visible no vieron a Dios, al Creador. ¿Cuánta gente hoy en día trabaja sin sentido sobrenatural de lo que está haciendo? Y por eso se volvieron insensatos y adoraron a las criaturas. Y fueron homosexuales, vamos, lo dice así de claro. Y esto es lo que está pasando hoy. Bueno, es decir, efectivamente, aquí esta unidad de 3 explica mejor las cosas que solo con 2. ¿Vale? Y por eso la Virgen... Bueno, entonces, Adán, ¡pum!, todo se va al suelo. El espíritu ya no conecta. El cuerpo se nos hace mortal. Ya ve menos, ya corre menos, ya sabe menos, ya... Resultado, el alma, lo que puede, sin datos de arriba, con datos malos de abajo, con no sé qué, las pasiones, pues se desborda hacia lo más material, se olvida de lo espiritual. O sea, un desastre. El pecado es un verdadero desastre. Y ahora viene el plan B. Dice, ahora hay que arreglar las cosas. Y llega Jesucristo y efectivamente paga el precio de las 3 cosas, entero. Pero nos regalan las 3 cosas el día de la cruz, el día de la muerte, el día de la resurrección. Respuesta, no. El día que muere y antes de resucitar baja a los infiernos, porque dice, ya se ha abierto la amistad con Dios, ya vamos a poder subir para arriba. ¿Sí? El espíritu ya, el día que resucita, pues se lleva a los justos al reino de los cielos. Y desde entonces todos los que mueren pueden, sí, más o menos purificados, pero pueden entrar ya en el cielo. A continuación deja pasar 50 días y viene el Espíritu Santo. ¿Con qué viene? Con las virtudes y con los dones. ¿Los dones para qué? Para el Espíritu.
para fortalecer más el espíritu. Sabiduría, entendimiento, fortaleza, ciencia, piedad, consejo, temor de Dios, ¿vale? ¿Y viene con qué otra cosa? Con las virtudes. Una cosa son los dones, otra es las virtudes. ¿Las virtudes para qué? Para el alma. Fe, esperanza, caridad. La fe, ¿a quién va? A la inteligencia. La esperanza y la caridad a la voluntad. Prudencia, justicia, fortaleza, templanza, tal. Entonces, es decir, ya no solo ha tirado el día que el Señor muere y resucita, vale, ese día tira para arriba del Espíritu. El día que viene el Espíritu Santo, sigue tirando del Espíritu para arriba, pero también empieza a tirar del alma. Y a partir dice, con esto, que se llama vida de la gracia, podéis ir circulando 2000 años. Tendrá que haber un tercer día. Tendrá que haber un tercer día en donde tire para arriba del cuerpo, del alma y del espíritu y quede recompuesto el sistema inicial. Dice, es pura lógica. Es que si no sería el plan de semirredención. Lo que pasa es que como llevamos 2000 años, pues dice, pues siempre, ¿por qué no otros 2000? No, eso no es creer en Jesucristo. Jesucristo tiene que terminar su obra. Pagó el precio de todo, ¿vale? Por tanto, ya vamos fundamentando. Creo que hasta hoy creíais más en el plan de semi-redención que en el plan de redención. ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues hay que empezar a cambiar el chip. Hay que, no cambiar, completar. Decir, oye, sí, efectivamente, me había olvidado de la mitad. Espérate, esa mitad tiene que venir. Y de hecho, dice San Pablo, Hebreos 10:1, nos interesa saber cuándo, ¿no? Cuándo pueden ser estas cosas, ¿no? Y entonces viene San Pablo y dice, las fiestas del calendario mosaico son sombra de bienes futuros. Efectivamente, el Señor en su forma de enseñar al pueblo elegido, pues les hace pasar una época de esclavitud y hay un día en donde los libera. Y dice, aquí fiesta número 1, el día que te he soltado, la Pascua. Al día siguiente, por favor, todo esto viene en Levítico, contado con detalle, 24, etc. Y al día siguiente, pues, me ofrecéis los ácimos, las primicias me vais ofreciendo. A los 50 días, que es cuando ellos llegan al Sinaí y allí les da la ley, pues luego dice, pues hay otra fiesta. Y con eso completamos un grupo de fiestas en la primavera. Pero luego, cuando llegue el otoño, cuando llegue la recogida, pues tendréis otras 3 fiestas, ¿no? Una será trompetas, entre el día 1 y el día 22 de Tisri. Tendréis el día de las trompetas, tendréis el día de la expiación, Yom Kippur, mandáis un cabrón con los pecados al desierto, y luego tenéis el día de los tabernáculos. El Señor, casualmente, dice San Pablo, que era sombra de ese calendario que les da, sombra de bienes futuros. Y efectivamente, aquel día fueron liberados, aquel día le dieron la ley, aquel día... Pero el bien futuro viene cuando el Señor viene por primera vez. El Señor quiere morir a la hora que se están degollando los corderos. El Señor quiere ascender al cielo a la hora en que se presenta el sacerdote la ofrenda del primer día de los 50 días, del primer día de los ácimos. Y el Espíritu Santo quiere venir el último día de los 50 días. ¿Os acordáis, por ejemplo, para que veáis hasta qué punto el Señor sigue el calendario? Señor, ¿hacia qué hora más o menos resucita? Pues hacia las 5 o 6 de la mañana, casi antes del amanecer, ¿no?
Pasan muchas cosas porque se aparece a su madre, se aparece a las mujeres, y finalmente avisan a Pedro, viene con Juan, entra allí, tal, se ve que por detrás venía María Magdalena se queda allí, tal, y ya pues ¿qué hora sería? Pues ya las 8, las 9. ¿A qué hora ofrecía el sacerdote la ofrenda en el templo del primer día? Pues a primerísima hora, las 9, las 10, pues venía el sacrificio de la mañana, luego vendría el sacrificio de la tarde. Aquel día, como era el primer día de los ácimos, tenía que llevar los manojos de cebada para ofrecer de la primicia. Y el Señor, cuando se aparece a Magdalena, le dice: no me toques, que eres la última de toda la lista, pero no me toques porque todavía no he subido a mi Padre. Todavía no es hora de que esté el sacerdote ofreciendo en el templo las primicias para que yo me presente en el templo del cielo como primicia de los creyentes. Señor, cumple el calendario. ¿A qué horas se está muriendo? A las 3. ¿A qué horas están empezando a degollar los corderos? Al principio de la tarde, hasta la caída de la tarde. ¿El Espíritu Santo a qué hora viene? Al principio de la mañana. Dice: no, oye, que no están todavía borrachos, que es la primera hora, que no todavía el sacrificio de la mañana. ¿Cuándo van a presentar? Yo me pregunto, si el Señor en su primera venida cumplió tan exactamente las fechas previstas en el calendario mosaico, en su segunda venida a lo mejor quiere cumplir las fechas que todavía faltan por cumplir. De lógica, pues vamos a ver cuáles son las 3 fechas. La primera, trompetas. Ellas lo toman como si fuera nuestro miércoles de ceniza, más o menos, las trompetas. Dice San Pablo: al sonido de la trompeta y la voz del ángel, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pues mira, hay trompetas por 2 lados. Luego a lo mejor coinciden en la misma fecha. Y luego, dice, hay una fiesta de expiación, donde el pecado, el día 10 del mismo mes, se manda al desierto. Y nosotros hemos oído muchas veces de que va a haber un castigo de purificación por el fuego. Lo dice San Pedro. Esta tierra está reservada para el fuego. Purificador. Pues será lo mismo que la expiación. A lo mejor es posible que el castigo por el fuego coincida con la fiesta de la expiación. Pero es que hay una tercera fiesta. Una vez que ya has purificado y que ya ha habido los muertos, unos cuantos han resucitado, como ocurrió en la primera muerte, en la muerte del Señor, que allí también se levantaron unos justos y etcétera, y resucitaron. Pues la tercera fiesta es tabernáculos. ¿Cuál es el sentido de la fiesta de tabernáculos? Dice: como habéis vivido 40 años dando vueltas por el desierto, en una tienda que es en tiendas, ahora pues viviréis en tiendas, construís unas tiendas con palmas, con tal, y ahí vivís 8 días meditando la palabra de Dios, etcétera, tal, y será una gran fiesta, el primer día y el último y tal, y entre medias pues es fiesta. Y ¿nuestro cuerpo mortal es tienda permanente? No. Nuestro cuerpo inmortal será tienda permanente. Pero el que tenemos ahora mismo es tienda. ¿Será posible que a lo mejor ocurra esa transformación dentro de la fiesta de tabernáculos? ¿Cómo vivió nuestro Señor el tiempo de tabernáculos en esta tierra? En San Juan lo dice, sus familiares le preguntaban: ¿subirás a la fiesta? Dice: es vuestro tiempo de ir subiendo, yo qué sé, yo ya iré subiendo, o no subiré, tal. Y se presentó en medio de la fiesta. El último día de la fiesta, que era el día que se lavaba el altar, etcétera, tal, él predicó: si alguno tiene sed de mí, dando grandes voces, en medio de todo esto lo dice San Juan. Es decir,
el Señor ni llegó el primer día de la fiesta, ni llegó el último. Llegó cuando le pareció bien, a los 7 días. ¿No suena esto a una cosa que cuando se empieza a hablar de tema de tiempos y de profecías, siempre hay alguien que dice, ah, pero es que el Señor dijo que nadie sabe el día ni la hora? ¿Alguien sabía el día y la hora que iba a llegar el Señor a la fiesta de tabernáculos? No, se presentó en medio. Pero, ¿sabíamos la semana y el mes? Respuesta, sí. Todo el mundo que tontamente dice, si nadie sabe el día ni la hora, ¿para qué te preocupas? Digo, pero eres idiota. Pero si se puede saber el sábado y se puede saber la semana y el mes. Claro que se basa, estoy seguro que va a ser en la semana de tabernáculos. Por eso el Señor dijo inmediatamente, dice, vigilad y orad. No dijo, despreocuparos, tiraros a la Bartola, que no pasa nada. No, claro. Entonces, la simpleza esa de decir, bueno, yo no voy a escrutar los tiempos porque nadie sabe el día ni la hora. Más tonto, no has penetrado en todo lo que quiere significar las cosas. Y con eso están despreciando las profecías, cosa que es lo contrario que dice San Pablo. No despreciéis las profecías. Lo contrario de lo que dice San Pedro. Las profecías son como faro que luce en lugar oscuro y guía hasta que despunte el día. ¿Estamos en un momento de oscuridad? Pues ¿cuál es el faro? Las profecías. ¿Y quién se atreve a meterse con las profecías? Hombre, no, pues quieto, que tocamos línea de alta tensión y me da un calambre que me... No, pero si ese es el faro. Ya solo me falta saber una cosa. El año. Ya sé cuándo va a ocurrir la transformación. Sé la semana y el mes. Ir al calendario judío y veréis que siempre entre septiembre y octubre está Tirri. Y del 15 al 22 de Tirri, tabernáculos. No será ni el primero ni el último día, ya quedan menos para buscar. Ya quedan menos. Entonces, ahora me faltan los años. El año. ¿Qué año puede ocurrir esto?